Hola, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Muchos de ustedes ya me habían pedido que hiciera princesas en uno de mis proyectos y yo decidí hacerlo en este hermoso suéter, el cual adorné con estas rosas de colores. Esto se mira muy junto porque yo estoy utilizando la mitad de los puntos que en realidad lleva el proyecto para una niña de 3 a 4 años. Si el video es de su agrado, no olviden compartirlo y muchas gracias por todo el apoyo que me brindan. Vamos a empezar a hacer nuestras princesas con el gancho 2.25. Recuerden que en la descripción del video les voy a dejar la lista de los materiales. Entonces aquí en el centro de este aro vamos a hacer, primero aseguramos nuestro hilo y formamos 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al finalizar la vuelta vamos a cerrar con punto deslizado en la primera cadenita que hicimos. Aquí vamos a subir con una cadena, pasamos al siguiente punto, este que está aquí. Vamos a hacer 2 medios puntos, 1, 2. Pasamos al siguiente, hacemos 2 medios puntos, 1, 2. Así vamos a continuar 2 medios puntos en cada punto que hicimos en la vuelta anterior y al final debemos de tener 12. Aquí ya completé los 12, voy a cerrar con punto deslizado. Una cadenita, paso al primer punto que es este y voy a hacer medio punto. Paso al siguiente, voy a hacer 2 medios puntos. Paso al siguiente, un medio punto. En esta vuelta vamos a hacer un punto, en el siguiente un aumento, 2 medios puntos. En el siguiente 1 y en el que le sigue 2. Así vamos a continuar por todo alrededor. Al final debemos de tener 18 medios puntos. Aquí ya tengo 18 medios puntos. Cerré con punto deslizado. Voy a empezar de nuevo. En esta vuelta voy a hacer 2 medios puntos y un aumento. 2 medios puntos y un aumento. Al final debemos de tener 24 medios puntos. Aquí ya terminé la vuelta, cerré con punto deslizado. Voy a subir con una cadenita y aquí vamos a empezarle el cuellito. Pasamos a este punto, medio punto. Aquí ya tenemos 1. Pasamos al siguiente, 2. Pasamos al siguiente, 3. Una cadenita y volteamos. En el mismo punto vamos a hacer 1. Pasamos al siguiente, hacemos 1. En el siguiente, 1. Volteamos. Subimos con la cadenita y en este punto vamos a hacer un aumento. 1, 2. Pasamos al siguiente. 1, 2. Pasamos al último, hacemos otro aumento. 1, 2. Ahora aquí vamos a hacer una cadenita y volteamos. Volvemos a repetir aumentos. 1, 2. Pasamos al siguiente. 1, 2. Pasamos al siguiente. 1, 2. Pasamos al siguiente. 1, 2. El siguiente. 1, 2. Y en el último volvemos a repetir el aumento. Una cadenita y volteamos. En este vamos a hacer un punto sobre cada punto. Ya no vamos a estar haciendo aumentos. Ahora aquí vamos a hacer una cadenita y vamos a cortar, porque ya le vamos a empezar a hacer su vestidito. Antes de empezar su vestido, aquí es en donde empezamos. Si notan que aquí está el círculo que hicimos, entonces se formaron estos bordes. Nosotros vamos a voltear el tejido para trabajarlo de esta manera, porque no queremos que se nos mire esto. Entonces quedaría ese borde al ponerle la nariz y ya no se miraría muy bonito. Entonces de este lado no tenemos esos bordes. Yo las hebras las escondí por este lado. Entonces ahora solo vamos a planchar. Este hilo me encanta porque se trabaja muy bien para los amigurumis. Y miren cómo queda al plancharlo. Esto parece de esos que venden ya de fábrica, que son especiales para pegarlos en las telas, en los vestiditos, así. Miren. Ya cuando le pongamos los ojitos, el vestido va a parecer como si ustedes lo compraron.
Entonces vamos a continuar haciendo su vestidito. Aquí tengo dos princesas, una con hilo blanco y una con hilo café. Voy a tejer las dos y ya ustedes deciden qué color les gustaría tejer. Entonces vamos a empezar con el vestidito de nuestra muñeca. Aquí tenemos 12 medios puntos. Vamos a dejar 3 de un lado y 3 del otro. Vamos a trabajar en 6 de los del centro. Entonces dejamos 1, 2, 3 y en el número 4 ahí vamos a asegurar nuestro hilo. Recuerden que en la cajita de descripción de este video les voy a dejar la lista de los materiales. Entonces aseguramos, hacemos medio punto y continuamos con medio punto hasta tener 6. Aquí tenemos 3 libres y 3 libres. Para la segunda vuelta subimos con una cadenita y pasamos al segundo punto. Aquí tenemos 1, 2. Medio punto, 1, 2, 3, el 4 y el 5 los vamos a agarrar juntos. Ahora aquí subimos con una cadenita, pasamos en el siguiente medio punto. 1, 2 y los dos últimos los vamos a agarrar juntos de nuevo. 1, 2. Esta vuelta una cadenita y hacemos 1 en el mismo, en el primero, 2, 3. Una cadenita, agarramos el siguiente ya no es el primero y el último y cerramos. Ahora aquí ya vamos a cambiar de gancho al número 4. Vamos a subir con una cadenita, volteamos. En este punto que nos quedó vamos a hacer 1, 2, 3, 4 medios puntos. Subimos con una cadenita y volteamos. Ahora vamos a hacer 2 medios puntos en cada uno de estos puntos que hicimos. Entonces tendríamos 8 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una cadenita y volteamos. Ahora en este vamos a hacer un aumento, 1, 2, en el siguiente un punto, en el siguiente un aumento, 1, 2, y así vamos a continuar. En uno un punto, en el siguiente un aumento. Al terminar una cadenita y volteamos. En esta vuelta en el primer punto vamos a hacer 3 medios puntos, 1, 2, 3. En el siguiente medio punto y en el siguiente medio punto. En el que sigue 3, 1, 2, 3. En los siguientes 2 medio punto, 1, 2. En el siguiente 3, 1, 2, 3. Así vamos a continuar hasta el final. Ahora subimos con una cadenita, volteamos. En esta vuelta vamos a hacer 1, 2, 3 medios puntos en el primer punto. Pasamos 1, 2, en el tercero 3 medios puntos, 1, 2, 3. Pasamos 1, 2, en el tercero 1, 2, 3 y volvemos a repetir hasta llegar hasta el último punto. Ahora ya terminando esta vuelta vamos a continuar con medio punto, ya no vamos a hacer aumento, solamente medio punto hasta tener el largo que necesitamos. Una vez que tenemos lo largo del vestido, recuerden que esta es una muestra, pero ustedes lo pueden dejar mucho más largo. Le vamos a hacer estas mini rosas aquí. Y esas son muy fáciles de realizar, solamente vamos a agarrar un pedazo de hilo con una aguja. Y por debajo vamos a insertar donde vamos a querer la rosa. Entonces subimos. Y aquí vamos a agarrar este hilo con la aguja de esta manera y vamos a dar vueltas 1, 2, 3, 4, 5, así se debe de mirar. Siempre la vamos a sostener para que no se nos deshaga
Entonces ya teniendo las vueltas, vamos a insertar la aguja por aquí por arriba. De esta manera. Siempre debemos de sostener este hilo para que no se nos deshaga. Entonces metemos la aguja, sostenemos y jalamos. Y miren cómo se va haciendo la rosa. Y ahí ya la tenemos. Ustedes las pueden hacer de los colores que más les guste. Yo solamente les estoy dando una idea y estoy utilizando los mismos colores del vestidito. Pero estas rosas las pueden hacer amarillas, azul, rosa más fuerte, blancas. Y miren qué hermosas se miran. Ok, vamos a hacer una más. Estas son muy fáciles. Vamos a hacer una aquí. Metemos la aguja, agarramos el hilo, 1, 2, 3, 4, 5. Metemos la aguja donde aquí. Siempre sosteniendo este hilo, así. Sacamos. Y miren. ¡Tarán! Ahí ya tenemos otra rosa más. Miren qué bonito se mira. Miren cómo quedó formándose una rosa de puras rosas. Pueden hacer ustedes todo esta parte del cuello como gusten ponerlas. Pero miren qué bonito se mira esto. Ahora le vamos a formar su bracito. Recuerden que aquí dejamos 3 puntos libres, ahí vamos a trabajar. Pero vamos a trabajar en las cadenitas estas de aquí. Aquí tenemos 1, 2, 3. En una de esas vamos a empezar. Aseguramos nuestro hilo y hacemos medio punto. Pasamos a la siguiente, hacemos medio punto. Pasamos a la siguiente, medio punto. Ahora trabajaremos de este lado. Aquí tenemos la cadenita, hacemos medio punto. Aquí tenemos la siguiente, medio punto. Y por último aquí tenemos esta. Hacemos medio punto. Entonces aquí cerramos con punto deslizado. Ahora vamos a hacer 2 vueltas más de medio punto, pero ahora vamos a agarrar, primero subimos con una cadenita y vamos a agarrar el punto con las 2 hebras. Ya no vamos a estar agarrando solo una. Vamos a dar 2 vueltas de medio punto. Aquí tenemos 1, pasamos a la siguiente y hacemos medio punto. Le hice 3 vueltas, no fueron 2, son 3. Entonces aquí al cerrar con punto deslizado vamos a continuar con el color azul. Entonces con el azul debemos de cerrar. Subimos con una cadena y empezamos a tejer medio punto. Debemos de tener 5 medios puntos. Esto lo vamos a hacer por 4 vueltas. Ahora aquí ya tenemos las 4 vueltas. En esta vuelta vamos a hacer medio punto, pero vamos a dejar pasar uno. Entonces aquí tenemos uno, nos pasamos al siguiente. Medio punto. Pasamos uno y en el siguiente medio punto. Ahora agarramos el siguiente y hacemos punto deslizado y cortamos. Y aquí ya tenemos sus bracitos coquetos. Miren qué bonitos se les miran. Ahora le vamos a hacerle el tirante del vestidito. Aquí ya tenemos una manguita. Miren, para realizar esa manga vamos a hacer una cadenita y hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas. Hacemos lazada, nos pasamos a la segunda cadenita. Ahí vamos a hacer medio punto alto. Sacamos hebra y estas 3 cadenitas que nos quedaron vamos a cerrar. Hacemos lazada y en estos 2 vamos a hacer lo mismo. Ahora subimos con 2 cadenas y volteamos nuestro tejido. Aquí en el primer punto vamos a hacer 2 medios puntos altos. 1, 2. Pasamos al segundo punto y hacemos 2 medios puntos altos, perdón. 1, 2. Pasamos al último punto y repetimos 2 medios puntos altos. Y aquí ya terminamos nuestra manguita. Vamos a cortar. Vamos a dejar la hebra un poco grande para coserla. Entonces agarramos una aguja y vamos a poner la manga de esta manera. Aquí fue donde empezamos. Así. En este punto de aquí de abajo
vamos a insertar nuestra aguja. Vamos a agarrar la orilla de la manga. Ahora nos vamos a ir agarrando la orilla de la manga, solamente la orilla de la manga, de esta manera, para encoger el tejido. Así, para que quede la bolita aquí arriba. Ustedes deciden qué tanto le jalan. Ahora debemos agarrar el punto de la manita y la orilla de la manga. De esta manera. Y aquí ya formamos nuestra manguita. Ahora nos venimos a esta esquina y vamos a coser la manga de arriba. Y ya solamente aseguramos bien nuestra manguita. Y es todo lo que se tiene que hacer para las manguitas. Ahora vamos a trabajar en este pequeño lán. Con el gancho número 4 vamos a hacer una cadenita. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. En la segunda cadenita voy a hacer medio punto. En la siguiente voy a hacer medio punto alto. En la siguiente medio punto alto. En esta que sigue voy a hacer 3 puntos altos. Saco 2, saco 2 y ahí ya tengo uno. Vuelvo a repetir un punto alto, ya tengo 2, 3. En las siguientes 2 cadenas medio punto alto. 1, 2 y en la última medio punto. Ahora volvemos a hacer en el punto que hicimos al último, punto deslizado, y así cortamos, dejando un poco larga la hebra porque vamos a coser. Y para coser la vamos a poner de esta manera y solamente cosemos por toda la orilla. Entonces aquí en el centro insertamos la aguja. Ahora vamos a seguir cosiendo de esta manera y así nos quedará. Ya solo cortamos las hebras. Y miren qué chulada de vestidito estamos haciendo. Y nosotros al pegar el vestido vamos a juntarlo de esta manera para que nos queden esas pincitas del vestido. Y ya, lo vamos a coser en el suétercito. Yo lo voy a hacer primero así antes de pegarlo para que se quede ya casi formadito el vestidito. Recuerden que cuando le ponemos el vapor, esto se va a quedar como lo pongas. Entonces vamos a jalar un poquito este y este para que al ponerle el vapor así se quede. Las florecitas, checamos que todo esté bien. Porque así quiero que quede mi vestido al pegarlo en el suéter. Entonces con una plancha vamos a agarrar y pasarle vapor. Le voy a presionar para que salga el vapor del agua. Y miren cómo quedó. Así se va a quedar. Entonces ya no vamos a batallar tanto al coserlo al suétercito. Ahora para la siguiente muñequita yo voy a estar utilizando para la parte esta que tenemos aquí arriba. Voy a estar utilizando este azul más fuerte. Y para las manguitas también voy a usar el azul y para decorarlo voy a usar el rojo. Todos los materiales los pondré en la descripción del video. Para hacerle estas figuritas aquí en la manga solamente vamos a agarrar un pedazo de hilo y una aguja. Y nos fijamos en dónde queremos las tiras, qué tan largas. Entonces sacamos la hebra y nos fijamos qué tan larga la queremos. Por ejemplo aquí. Y aquí sacamos por a un lado. Ahora bajamos. Sacamos por el otro lado y ya solo sacamos aquí. Y aquí ya tenemos las manguitas decoradas. Ahora con el hilo negro le vamos a hacer su cabello. Vamos a agarrar 3 puntos de este lado. 1, 2, 3. Vamos a empezar en este. Hacemos medio punto, pasamos al siguiente punto y vamos a hacer medio punto alto. Pasamos al siguiente punto y vamos a hacer punto deslizado. Ahora vamos a hacer medio punto en cada uno de estos puntos de aquí de arriba.
Al llegar aquí vamos a hacer punto deslizado. Yo aquí ya tengo los 3 puntos, hice lo mismo que de este lado. Entonces aquí ya solo cerramos con punto deslizado. Ahora vamos a meter el hilo por acá para que no nos quede este espacio libre. De esta manera. Ahora con el hilo rojo vamos a trabajar en 6 puntos de aquí de arriba. Entonces vamos a calcular que nos queden en el centro. Aseguramos nuestro hilo y vamos a hacer medio punto. Entonces ya tenemos 1, 2, 6. Lo vamos a hacer un punto deslizado. Ahora con el negro vamos a trabajar en este primer punto rojo. Aseguramos nuestro hilo, hacemos medio punto. En el siguiente punto, medio punto alto. En el siguiente, un punto alto. En el siguiente, un punto alto. En el siguiente, medio punto alto. Y por último, medio punto. Aquí ya solo cortamos. Ahora solo vamos a hacerles un moñito y vamos a esconder las hebras. El moñito lo vamos a hacer con el rojo. Solamente vamos a hacer un círculo para que se nos haga más fácil. Hacemos medio punto, un punto medio alto y medio punto. Ahora hacemos punto deslizado, medio punto alto y medio punto. Cortamos la hebra un poco larga para coserlo. Ahora con una aguja vamos a pasarla por el centro hacia arriba. Y jalamos para formar este moñito. Ahora aquí le podemos dar 2 vueltas. Pasamos la aguja bien, apretamos bien y ya solo se lo cosemos ahí. Y aquí ya tenemos nuestra Blancanieves, ya solo faltan los ojitos y el vestido se va a hacer igual que como el que hicimos. Aquí ya le puse estos ojitos y le vamos a hacer un copetito. Aquí enfrente le vamos a poner un poco de cabello. Sacamos el hilo por aquí, lo metemos ahí. Ahora sacamos por arribita y ahora metemos por acá y así nos va a quedar. Lo mismo hice de este lado, solo que aquí le puse más corto. Los cachetes se los pinté rosita. Para hacer esta muñeca yo le bordé los ojitos y la ceja y estoy utilizando este tipo de hoja que es para imprimir. Solamente escogemos la carita que queremos, la recortamos y la pegamos al tejido. Esta ya la recorté, entonces se pega con lo caliente. Lo podemos en la carita de la muñeca. Y este paquete con estas hojas viene con un papel de este tipo para planchar. Entonces ya nosotros solamente agarramos la plancha, presionamos y dejamos unos segundos y listo. Ya tenemos la carita ahí pegada. Esto ya no se va a quitar ni aunque se lave la tela ni el tejido y miren qué bonita queda. Entonces ya si no sabemos bordar, esto nos ayuda porque ya tenemos los ojos marcados. Miren qué bonito se mira, ya solamente le ponemos la línea negra y la boquita. Ahorita le voy a bordar la boquita o si no así la pueden dejar. De igual manera se mira muy bonita. Yo en la descripción de este video les voy a dejar el link por si les interesa comprar estas hojas. Ahora solamente le vamos a hacer medio punto por su cabecita, todo alrededor, con el hilo amarillo. Entonces aquí vamos a empezar más o menos por aquí. Entonces en un punto y miren qué fácil se trabaja, no nos impide seguir tejiendo encima de la hoja esa que ya pusimos. Aseguramos nuestro hilo, pasamos al siguiente punto y hacemos 2 medios puntos, 1, 2, pasamos al siguiente, hacemos 2 medios puntos, 1, 2,
Así vamos a continuar por todo alrededor haciendo medio punto, dos medios puntos en cada punto. Y miren cómo es que podemos tejer fácilmente encima de lo que pegamos en la carita, miren. Eso no nos impide seguir tejiendo. Y así ya se mira más original la carita. Si es que no miran los puntos en donde van a seguir tejiendo, ustedes con una aguja solamente pasen la aguja así. En cada punto. Y así ya no se les pierde el punto y ya es más fácil tejer. Entonces una vez que ya terminamos la orilla, vamos a hacerle, ya decidimos qué queremos hacer, si dos colitas, una sola, pelo suelto, como ustedes gusten. Algo que se me ocurrió, pero vamos a ver cómo se mira. Vamos a asegurar nuestro hilo aquí en este primer punto y jalamos, y a este hilo le vamos a dar vueltas, tal vez unas 10-15 vueltas. Ya que tenemos algo así, vamos a cerrar con medio punto en el mismo punto. Sacamos y cerramos. Pasamos al siguiente y hacemos punto deslizado. Y miren cómo nos va a quedar un churrito. Les voy a mostrar un truco. Si se les hace muy difícil con el gancho, entonces usen su dedo. De esta manera. Es mucho más rápido. Ya al terminar las vueltas, vamos a agarrar el gancho, lo metemos aquí. Hacemos nuestro medio punto, nos pasamos al siguiente, punto deslizado, jalamos y enroscamos y miren, ya quedó. Entonces yo hasta aquí voy a llegar. Voy a pasar al siguiente punto, voy a hacer medio punto. Paso al siguiente y voy a hacer medio punto alto. En el siguiente voy a hacer un punto alto. Saco 2, saco 2. En el siguiente vuelvo a repetir un punto alto. Saco 2, saco 2. Ahora en el siguiente medio punto alto. Y en este por último voy a hacer medio punto. Entonces ahora yo aquí le voy a sacar las mismas hebras aquí en estos puntos que hice, para ponerle aquí como una coronita. Aquí tengo dos churros que hice. Ahora voy a sacar solamente hilo. Hago medio punto, saco hebra. 2, 3, paso al siguiente punto y saco 3 hebras. 1, 2, 3. Paso al siguiente y vuelvo a repetir. Y ya solamente corto. Y estas hebras que le hice acá, estos dos churros los voy a doblar y se los voy a poner aquí, algo así. Eso lo voy a esconder, este hilo. Pero miren qué bonita se mira la princesita. Ahora para las florecitas vamos a hacer 32 cadenitas. Estoy utilizando el gancho 2.25. 1, 2, 3, 29, 30, 31, 32. Ya que tenemos las 32, nos vamos a regresar con medio punto alto. Pasamos, esta es la primera cadenita, a la segunda. Y hacemos medio punto alto. Pasamos a la siguiente, medio punto alto. Así vamos a continuar con medio punto alto hasta llegar hasta la última cadenita. Y aquí ya tengo todas las cadenitas con los medios puntos altos. Vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y volteamos. Pasamos 1, 2 y en el tercero vamos a hacer medio punto. 5 cadenas, 3, 4, 5, saltamos 2, en el 3 medio punto. Así vamos a continuar hasta el último punto. Al finalizar debemos de tener 10 de estas onditas. Ahora vamos a subir con una cadenita, volteamos medio punto en el espacio de las cadenitas. Ahora aquí vamos a hacer 9 puntos altos. 1, 2, 6, 9. Ahora vamos a hacer medio punto en el mismo espacio. Pasamos al siguiente espacio, medio punto. Y volvemos a repetir 9 puntos altos. 1, pasamos al siguiente, medio punto. Y así vamos a continuar. En cada una de estas onditas vamos a hacer 9 puntos altos con medio punto.
Medio punto al empezar, 9 puntos altos, 9 puntos al terminar. Al terminar nos va a quedar algo así. Entonces ya nosotros solamente vamos a ir enroscando de esta manera. Para que la flor nos salga más pequeña necesitamos un hilo más delgado. Como estas, utilicé un hilo mucho más delgado y a esta le puse 10 puntos menos. Esta tiene los mismos puntos como les mostré, pero a esta le quité 10. Y miren, cambia mucho con el grosor del hilo y aparte quitándole los 10 puntos. El gancho es el mismo, el 2.25.